Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos amigos de Quinto Cambio, una vez más acompañándolos, esta vez con el retorno de una sección que nos encanta hacer de equipos históricos. Vamos a ir comentándoles cuál es este equipo histórico, pero antes vamos a saludar al amigo Nacho de Tito. ¿Cómo estás, Nachito querido? ¿Qué haces, Dani? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo bien, contento de que vamos a hacer otro deporte, la primera vez en Quinto Cambio que vamos a tocar a la balada, nos vamos a ir al rugby y para hablar de un equipo que, nada, es histórico por muchos motivos que vamos a ir aclarando, pero fundamentalmente a mí me toca un poquito el corazón porque soy un equipo del que fui muy hincha, entonces, viste que cuando empecé a repasar esas cosas es como que retornás a aquellos años, justamente hablamos de 1999, los Pumas del Mundial de Rugby de Gales de 1999. Es el equipo al que estaremos repasando en este podcast de Quinto Cambio. Y realmente ha sido todo un trabajo, bueno, ir para atrás, 27 años para atrás casi, es un montón realmente en un deporte como el rugby, de evolución constante de reglamento, uno va 2 décadas y media, un poquito más para atrás, y se encuentra verdaderamente con otro juego. Es otro juego, otro deporte, otras épocas, jugadores y nombres que, bueno, han pisado muy fuerte en la historia del rugby mundial de aquel momento y argentino, en los Pumas en particular. Así que será lindo, bueno, recorrer un poco ese equipo que fue el primer equipo de los Pumas que pisa fuerte a nivel campeonato del mundo. Y creo que si después volvimos a tener Pumas en semifinales, aquel equipo de bronce del 2007, todo lo que vino pasando después, el equipo hoy consolidado en Rugby Championship, la piedra fundamental de todo eso, más allá de que me van a atacar algunos con los Pumas del 65 y todo lo que ya sabemos, pero digo, a nivel campeonato del mundo, es este equipo de 1999 que, bueno, en un contexto muy hostil, terminó sacando la garra Puma y pisando fuerte y además acercando a un montón de gente que no era del ambiente que tantas veces se lo clasificó de elitista, sobre todo en aquellos años. Bueno, el equipo empezó a acercarlo, a hacerlo popular al rugby, a que la gente que, bueno, no entendía tanto del juego y todo, se empezara a poner detrás de estos muchachos. También hablaremos de una época y un contexto que también lo permitía. Bueno, varias cosas que iremos charlando en este tiempo, Nachito. Sí, y además una época también en la que muchos otros deportes salieron a la fama en Argentina, además del fútbol, ¿no? Como que el Tal fútbol cual. era el único deporte que había y ningún otro era exitoso. Y en esa época, justo los Pumas creo que son los primeros que aparecen, ¿no? Digo, exitoso no digo de salir campeón del mundo, porque los Pumas no lo fueron, pero sí de dar un batacazo y plantarse en los primeros escenarios, en los primeros planos mundiales, como poco tiempo después le tocó a las Leonas y a la selección de básquet. Ambas justamente sin ser Exactamente. campeonas, todas selecciones que estaban en un segundo escalón mundial o tercer escalón mundial y de repente se plantaron con los mejores, ¿no? Se plantaron en la elite del deporte, como la Argentina ya estaba en el fútbol, ¿no? En el fútbol es elite desde, vamos a decir, la edad 78. Sí, sí, claro. Pues es que me sonreía porque hay algo tan argentino que produjo esos tres equipos que nombraste. Y es que todos tienen nombre propio. Bueno, los Pumas fueron los Pumas desde 1965, ya eran los Pumas. Pero el equipo de hockey pasa a ser las Leonas en el 2000, en Sydney, adoptan ese nombre, ¿sí? Y el otro se transforma en la generación dorada Claro. después, pero realmente el equipo comienza ahí, en el preolímpico, en el premundial del 2001, después en el mundial de Indianápolis 2002, y realmente es un equipo que podríamos decir que más o menos termina de jugar en Londres 2012, alguna reminiscencia en Río 2016, Sí, en pero 2016 bueno, diría yo que fue su despedida. bueno, por ejemplo, pero digo, por ahí estamos hablando de una de las mejores selecciones de la historia del país, no del deporte, de la Sí, sí, historia del sí, país, sí, sin ese duda. equipo. Bueno, de las Leonas podemos decir lo mismo. ¿Cuántos deportes tiene Argentina? Campeones del mundo, la mejor jugadora del mundo de manera indiscutible durante tantos años como Faimar, mejor jugadora del mundo como fue Rognoni en un punto. Sí, Y del lado de los Pumas, yo recuerdo que empezó a sonar por esta época, los especialistas del juego lo sabían, pero realmente los que abordábamos en aquel momento, escuchábamos cosas que realmente eran una sacudida. Por ejemplo, ¿sí? Que a nivel estructura mundial del juego, cuando se pensaba en que el 5 naciones se transformó en el 6 con la incorporación de Italia a mediados de los 90 porque
necesitabas un pie más para no jugar impar, para que uno no quedara libre, y además te venía bien un país en ascenso, que, bueno, con ciertas, con una liga profesional, con una cierta estructura, vos lo pusieras un poco a nivel como para que fuera levantando y llegara a estar a la par de esos 5 restantes, y uno empezaba a escuchar por este año 99, después de esa actuación de los Pumas, que los Pumas debían ser el cuarto equipo con las 3 potencias del sur, del hemisferio sur. Es lo que sonaba, bueno, más o menos como ir a la luna y volver, era una cosa, a ver, realmente impensado, no porque los Pumas Sí. no tuvieran material para competir, pero, a ver, si nosotros veíamos complicado y lejano a las potencias europeas, bueno, ni hablemos de lo que pensábamos de la del hemisferio sur, ¿no? Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, sobre todo Springboks y All Blacks, a los que los Pumas no podían ganarle, no le habían ganado nunca en su historia, Sí. y con lo que siempre corrías el riesgo de, bueno, podría ser un buen test match en Buenos Aires cuando te tocaba, pero que cuando ibas allá, lo más probable es que te comieras una paliza. Bueno, lo que decíamos, piedra fundamental este equipo, porque a partir de allí empezamos a ver una evolución del rugby argentino, ¿sí? Que pegan el palo en el 2003, cuando tiene un sorteo complicado y ahí en ese clásico con Irlanda se queda fuera en la primera ronda. En el 2007, después de hacer partidos en todo el mundo, ganando en todas las canchas, va y concreta lo que realmente uno creía que podía pasar, pero, a ver, cuando tocabas a los periodistas, a los especialistas, decían, mirá, sí, Argentina está como para hacer cosas grandes, pero la diferencia entre salir finalista, tercero, quinto o primera ronda es así finita porque, Claro. nada, te tocaban potencias desde el vamos. A ver, Argentina parece una pavada, pero en este Mundial del 99, en el 2003 y en el 2007, debuta contra el local. Sí. Si hay un debut que alguien no quiere nunca, es que te toque el local del primer partido, ¿no? Además, en rugby, el local siempre es una potencia. Una de Claro, te iba a las decir 8 o eso, 9 no es el local del fútbol últimamente que te puede tocar Claro, Qatar, Canadá o dentro de poco Marruecos o Arabia Saudita. Estamos hablando de los claro. locales que fueron Gales, Australia y Francia, 3 eminencias cuando uno habla de rugby, o como la que la generación dorada en el 2002 le haya tocado debutar con Estados Unidos. Sí, Estamos sí. hablando de un debut que nadie quiere y un debut que, obviamente por lo que eran los Pumas en ese momento, que seguramente iba a ser una derrota. O sea, ya arrancabas el Mundial 0-1. Teniendo que ir a recuperar puntos o sabiendo que tu clasificación la tienes que defender en los próximos 2 o 3 partidos, digo, 2 o 3 depende el mundial del que hablemos, ¿no? Pero digo, siempre corriendo desde atrás y eso cansa, eso lo puedes hacer una vez, pero en todos los deportes, si vos estás perdiendo siempre y siempre lo tenés que dar vuelta, llega un punto en que no lo podés hacer. Total. Entonces, nada, un arranque no muy bonito, ¿no? Uno que preferiría evitar. Sí, sí, totalmente. Pensaba un contexto para meternos ya en el Mundial, un contexto para nada favorable, un rugby que, bueno, había cambiado a nivel mundial desde el 95, cuando hay esa apertura hacia el rugby profesional, eh, y todavía Argentina que, bueno, tenía esa lucha interna de dirigentes que se negaban a tener jugadores profesionales, recién empezaban a ver los primeros Pumas profesionales del plantel, había jugando rugby profesional 6, si no me equivoco, son 6 jugadores, cambios de entrenadores, peleas dirigenciales, entrenadores que se iban, Alex Wiley, el entrenador neozelandés que queda a cargo de los Pumas, bueno, que era como un asesor del cuerpo técnico anterior y Sí. termina quedándose en el puesto porque llegó un momento que no había nadie a quien dirija este equipo. Realmente una La locura, ¿sí? previa, la previa es magnífica por tantos motivos diferentes. Como bien dijiste, 4 entrenadores en los últimos 2 meses antes del Mundial. 4. No uno, no Locura. dos, 4 entrenadores antes de. O sea, si ustedes creen que lo de San Paoli en el 2018 fue un escándalo, no saben lo que fue la previa del 99, con Imhoff, con Tito, todos, y finalmente terminando, como decía, ¿no? Con Wiley, que había estado 3 años en la selección de Nueva Zelanda, que había conseguido un tercer puesto con Nueva Zelanda en el Mundial del 91, y que había sido contratado principalmente como asesor y terminó siendo el entrenador, un entrenador que no hablaba español. Imagínense tener un entrenador de tu selección que no habla tu idioma. Rarísimo, y Sí, menos que te lo pongan. Creo que termina asumiendo Wiley oficialmente 20 días antes del Mundial o 18 días antes del Mundial. Una exacto. cosa de locos, y con
también lo que vos decías, ¿no? Que se había abierto, se le había permitido recién ahora a los profesionales participar de la selección, que estaban vetados, y algunos resultados preocupantes antes, ¿no? O sea, un año antes tenemos la derrota de historia contra Nueva Zelanda, que no sé si a día de hoy sigue siendo la peor derrota en la historia, fue 93-8, y un test match que es el que termina sacando a Imhoff contra Japón, una derrota con Japón que era de los equipos más débiles de la Copa del Mundo, y ya en un test match previo te gana. Bueno, ahí los jugadores terminan pidiendo la renuncia a Imhoff se va, y ahí empieza el desfile de entrenadores en los últimos 2 meses previo al Mundial, pero claramente un contexto en el que nadie quiere llegar, y a todo eso sumarle, como bien dijiste antes, que te tocaba debutar con Gales, que te tocaba debutar, te llegaba y te tocaba debutar con el local, en lo que iba a ser seguramente una derrota, y claramente este equipo no quería irse de vuelta en primera ronda, creían que estaban para más, creían que podían. Total, pensaba en Alex Riley, primer entrenador extranjero en aquel momento de la historia de los Pumas. Digo, hiciste un panorama muy certero de lo que fue la previa de ese mundial. Si hay alguna forma de no preparar una Copa del Mundo es esa, ¿no? O sea, estás preparando la tormenta perfecta. Está claro que va a salir todo mal en el 99% de las veces haciendo una previa de ese estilo. Bueno, y el otro caso es esto que decimos, que los jugadores se comprometen, miran para adentro, dicen, bueno, nos da la espalda a todo el mundo, vamos nosotros por nosotros mismos y, bueno, se empieza a hacer camino al andar. Pensaba en el debut, en el Millennium de Cardiff, que, bueno, arrancaba justamente para ese mundial, ¿no? Un estadio maravilloso el que está en Gales. Vamos a ver alguna imagen de aquel primer partido y además una ceremonia inaugural donde, bueno, ahí está, ¿no? Vemos algunas imágenes del Dragón de Gales, la Copa del Mundo de Rugby, y pensaba, Nacho, en nada, una tradición británica y este mundial jugado no solo en las islas, sino repartiendo un poco el juego por el resto de Europa, ¿no? Para que todo el mundo, o sea, era una sede principal Gales, pero realmente era un mundial europeo. Sí, no, además lo que hablábamos del argentino antes de llegar, también un pedido que le habían elevado a los jugadores a la organización del rugby para que les mejoren las condiciones, para que les empiecen a pagar viáticos. Era todo bastante desastroso, por decirlo de alguna manera, bastante desorganizado, con lo cual le da aún más mérito. Bueno, no sé si me habías pedido ya las imágenes del partido o no. Sí, sí. A la vez para este mundial, una organización rara del torneo, ¿no? Parecía que lo armaba, no sé, alguien como Chiqui Tapia, porque se hacen 5 grupos de 4, en lo que los 5 primeros clasifican y los 5 segundos con el mejor tercero juegan una especie de octavos de final, que es como un clasificatorio. Era raro, pero le abría a Argentina la posibilidad de, tal vez saliendo tercera, ganarse un lugarcito en octavos de final. Total, partido inaugural, derrota finalmente de los Pumas con Gales, 23-18, pero una actuación que mostraba un equipo sólido, que no estaba tan lejos como alguno creía, con un Gonzalo Quesada implacable con el pie, con 6 anotaciones de 3 puntos y los 18 puntos argentinos en el lomo del argentino. Bueno, y acá vemos el festejo de los galeses, que no me quiero imaginar lo que han sido los bares esas noches de Cardiff. Realmente habrá sido una sacudida importante para aquel campeonato del mundo y ese debut. Argentina arrancaba perdiendo, esto lo obligaba a, bueno, tener la primer final en el partido número 2 contra un rival que había sido bestia negra histórica de la selección, Samoa. Argentina había jugado y había perdido en los mundiales anteriores, sí. Y realmente de perder otra vez, ya prácticamente el equipo quedaba sin chances para clasificar a una nueva ronda. Me da la sensación de que además este mundial transmitido por televisión abierta, por Canal 9, con relatos de Negro Cosia y comentarios de Raúl Tacchini, no tenía tanta expectativa por el lado de la gente. Sí, la gente se fue sumando a medida de que, bueno, Argentina empezó a devolver, bueno, el famoso exitismo que hay en nuestro país, ¿no? Donde cuando algo empieza a funcionar, uno empieza a ver el famoso Homero hincha de los isótopos,
que se hace hincha fanático ya cuando el festejo está a punto de caer. A ver, no quiero faltar de respeto, hay mucha gente que sí realmente seguía a este equipo desde hace mucho tiempo, pero sí hubo, bueno, muchos paracaidistas que aterrizó en este mundial. Por suerte muchos se quedaron, digo, muchos se hicieron fanáticos de Pumas y empezaron a seguir el equipo a partir de allí. Nombres importantes de la selección, por supuesto, hablamos de Agustín Pillot como una de las figuras que trasciende el rugby y lo ha hecho desde, bueno, su debut, su primera participación mundialista en el 95, esta segunda en el 99, ni hablemos de la del 2003 y sobre todo la del 2007, poniéndose, bueno, como uno de los mejores jugadores de la historia de este seleccionado, pero este equipo particularmente tenía una conexión con algunos Pumas históricos, como el caso de Lisandro Arbizu, que era su capitán, y después una característica particular que creo que es para destacar, no solo porque terminó siendo el goleador del Mundial, sino porque un equipo al que le cuesta todo tanto, tiene que sumar todo el tiempo, y el pie de Gonzalo Quesada fue la llave maestra para que Argentina, bueno, le sacara agua a todo lo que pudiera y más, porque realmente, bueno, cada penal que tenía a favor el equipo argentino, desde línea de mitad de cancha, apenas para atrás, y ni hablemos de ahí para adelante, bueno, iba al pie de Gonzalo Quesada, gran entrenador hoy por estos días, y a partir de allí Argentina, bueno, tenía bueno, una cosa muy sólida, algo para construir puntito a puntito cada momento de aquel Mundial 99. Si te parece, Necesito, vemos el segundo partido, vemos algunas imágenes que hay, pocas imágenes que hay del partido con Samoa, donde Argentina hace un primer tiempo pésimo y Sí, queda por debajo del equipo samoano, y a partir de allí se ven las mejores imágenes del equipo argentino en el segundo tiempo. sí, el Yankee Martin fue el que dijo justamente que perdían por 3 en antetiempo y se miraron como diciendo, no podemos perder este partido. Otra vez se veían yéndose en primera ronda, no querían que sea el caso. Argentina salió con otra actitud completamente al segundo tiempo. Otra vez, justamente, lo estamos viendo en cámara, Gonzalo Quesada, que lo que pateaba iba a los palos. Otra vez creo que fue el goleador de los 3 partidos de la fase de grupos Quesada. Una locura que le permitió a Argentina dar vuelta el partido y llevarse la victoria contra Samoa, que los dejaba a la puerta de la siguiente ronda, porque había que ganarle justamente a Japón, que era contra el que había perdido el test match, pero que era claramente el rival más flojo del grupo y el que había esperanzas para vencer, y sabiendo que ganando prácticamente te asegurabas el pase a la siguiente ronda, ya sea como segundo o mejor tercero. Si Gales le ganaba a Samoa, pasabas como segundo. Si Samoa le ganaba a Gales, pasabas como mejor tercero. La clasificación era un hecho si le ganabas a Japón. Bueno, y con esa motivación Argentina lo borró del campo. Sí. A los asiáticos no los dejó jugar y la verdad le ganó muy bien. Es cierto, creo que fue el mejor partido argentino, si tenemos en cuenta la diferencia que había con el rival, que a veces en Copa del Mundo es difícil, bueno, ponerla de manifiesto, saber que sos mejor que el otro, pero que se note en cancha. A ver, lo hemos visto en cualquier deporte, que cuando vos llegás y tenés la carga de la responsabilidad, si sos un equipo que está acostumbrado a tener el otro rol, ¿no? Cuando te ponen el peso del partido, bueno, llevarlo es difícil. Históricamente hay equipos que en el rol secundario, en el de vení, buscame, defenderme, bueno, estoy mejor. Cuando me cargan la responsabilidad, no sé mucho qué hacer. Ese partido de Argentina, bueno, sacó otra cara y logró imponerse con claridad, algo que es muy importante, y fue muy importante de cara a lo que venía, ¿no? Para la confianza y para demás. Sí, y no solamente estamos hablando de la presión de ser el que tiene que ser el dominador del encuentro, el que tiene que ir a buscarlo, sino también la presión de, por primera vez en la historia, tener en juego jugar una fase eliminatoria. Ni siquiera estoy hablando de cuarto de final, ¿no? Jugar un mano a mano en un mundial. Estabas ante la chance histórica de hacerlo por primera vez, con lo cual eso te pasa las piernas, te pesa, y era un momento para nervios de acero, tranquilidad, y salir a buscar la victoria, que bueno, finalmente Argentina, como dijimos, consiguió de manera muy tranquila.
Me quedé pensando en lo que nombrabas, ¿no? El testimonio de Yankee Martin. Y bueno, muchos de los jugadores de aquel momento dicen que el entretiempo con Samoa, bueno, fue fundamental por mirarse a las caras, por decir un montón de cosas, y sobre todo porque Alex Wiley hace un ingreso al vestuario, insulta en inglés a todo el equipo, pega un portazo y se va. O sea, como diciendo, bueno, salgan y hagan algo más de lo que necesito, que es un desastre. Fuera el primer tiempo, fuera de broma, ¿sí? Argentina prácticamente no estuvo en la cancha, fue borrado completamente por el equipo samoano. Sí. Y vos, a ver, podés perder, en cualquier deporte podés perder, pero había equivalencias entre las fuerzas de Argentina y Samoa como para perder de esa forma. Vos cuando perdés en un mundial, en un escenario completamente desfavorable, contra un equipo que es mucho más que vos, bueno, ya está, no tenés mucho para cargarte encima. Cuando perdés contra uno que sabés que estás medio a la par, un poquito para arriba, un poquito para abajo, y sos borrado de la cancha, está claro que más allá de lo que esté haciendo el rival, tenés que hacer mucho hincapié en lo que hiciste vos o en lo que no hiciste vos, como fue ese caso de Argentina, que a partir de la actuación de un pack de forwards que se hizo cargo del partido, a partir de allí tuvo un gran segundo tiempo, como lo decía Nacho, y encaró este partido que vamos a ver con Japón, ya con la chance de saber que si ganaba, bueno, obtenía la clasificación a la siguiente ronda del torneo. Ahí vemos las dos camisetas bien típicas de los dos seleccionados y una jugada puntual de este partido con una vivada de Agustín Pillot y un gran try del bueno, jugador salido del casi, realmente un jugador extraordinario, ¿no? George Gregan, uno de los mejores mediocampistas de la historia, cuando le preguntaron sobre Pichot, dijo, es uno de esos jugadores que te puede sacar un partido en cualquier momento. Realmente lo demostró toda su carrera con los Pumas, un jugador que siempre jugó desde su nivel para arriba en el seleccionado, lo que, bueno, hacen los grandes, ¿no? Que en los mejores escenarios van de ahí para arriba y además con todo lo que implica, con toda la política, con todo lo que estuvo metido siempre mientras él fue jugador, fue un verdadero capitán adentro y fuera de la cancha, porque Argentina es uno de esos países donde históricamente, salvo en algunos casos muy puntuales, cuando vos sos el capitán del equipo, ¿sí? Ese rol excede lo deportivo, no es solo para jugar. Bueno, en estos deportes ni hablemos, donde Nacho hablaba de que los jugadores tenían que pelear por el famoso viático para hacer, bueno, un profesionalismo medio marrón para que los jugadores que todavía jugaban al rugby amateur cobraran algo y pudieran dedicarse más de lleno a jugar en los Pumas. Pensemos que en aquel momento, ante la no existencia de un torneo o a nivel anual, a nivel clubes, los jugadores jugaban muchos en el rugby argentino y el rugby argentino era completamente amateur. Razón que, a ver, todo lo que vino después sí, había para llegar, había solo 6 jugadores jugando fuera de Argentina en este mundial. Sí, no, pensaba tal cual, 100%, pero digo, pensemos que se acomoda el rugby argentino, ¿sí? Con una generación de jugadores. Argentina no resuelve el problema de volverse un equipo profesional, sino que una camada de jugadores hace una actuación formidable, a partir de allí se van a jugar afuera, ¿sí? Y bueno, vos empezás a competir de igual a igual porque los jugadores de manera individual te solucionaron el problema de ser profesionales entrenando, pero vos el problema de base lo seguías teniendo. A ver, pasó un poco después, más allá de que los jugadores argentinos de la Liga Nacional de Básquet son profesionales, ¿sí? Pasó un poco con la época de la generación dorada también, sí. Porque vos tenías te iba a decir jugadores, eso exactamente, es lo mismo que le pasó al básquet. Lo mismo. Claro, en los mejores equipos del mundo, porque era una generación maravillosa de jugadores que estaban contratados en los mejores equipos del mundo a nivel FIBA o algunos en la NBA, que eran menos, pero fueron lo suficientes como para que se notara en la selección argentina. Claro, muchísimo, para la historia argentina una locura. Bueno, y eso te hizo sentir que eras elite mundial, cuando la realidad es que tu trabajo interno debía ser otro. O sea, tendrías que haber aprovechado eso para que hoy no te esté pasando lo que te está pasando. Claro. A nivel rugby uno siente que con cierta ayuda dirigencial, con algunos personajes como Agustín Pillot como dirigente y con otros tantos, ¿sí? Argentina no dejó pasar ese tren, ¿sí? Argentina se subió al rugby mundial, sobre todo desde el lado donde, bueno, mirá,
empezás a tener una competición con los Pumas todos los años, en algún momento después existieron los Jaguares y tuviste que repatriar a todos los Pumas y empezaron a jugar para vos. Bueno, un montón de cosas que después con los años hacen que vos puedas tener la permanencia. Yo recuerdo una entrevista maravillosa que le hizo Alejandro Fantino en uno de esos programas que hacía especiales, Agustín Pillot, antes del Mundial 2007. Y Fantino decía, pero ¿por qué no jugamos un torneo anual como juega, bueno, los equipos británicos, Francia, Italia, los tres de tres naciones? Y Pichot le dijo, porque no estamos preparados. Porque ahora tenemos un buen equipo que vamos a ir a jugar y vamos a competir, sí, pero por ahí en 5 años no tenemos más un buen equipo. Y te dan un pedazo de la torta, porque ellos te tienen que dar un pedazo de la torta para dejarte jugar, ¿sí? Y si vos no tenés con qué devolverla, porque vienen y te hacen 80 puntos, la gente no ve el partido, dicen, nada, que vamos a ver el partido en Argentina, es un embole, los sponsors no lo quieren, tienen que hacer toda una inversión porque tienen que viajar para llegar hasta acá, y no tienen ningún atractivo. Y bueno, a ver, el deporte es un negocio y tiene que ser, bueno, inclusivo desde muchos lados, y vos asegurarte el nivel deportivo es importantísimo, que vos digas, bueno, este es nuestro piso, nosotros vamos a ser competitivos siempre desde la base de que tenemos tantos jugadores que son profesionales y lo van a seguir siendo. Después, el jugador argentino tiene un gen competitivo, Nacho. ¿En qué deporte el jugador argentino no se destaca cuando vos le decís, bueno, mira, tenés casa, comida y un buen sueldo y tenés que dedicarte a jugar? Y pensemos en lo que son los deportes de equipos, los deportes grupales, y pensemos en los individuales, y pensemos en qué deporte argentino no se destaca, sacando el argentinismo barato, no quiero decir, no, somos los mejores del mundo, no, estamos hablando de competir, estamos hablando de decir, bueno, mira, el equipo argentino tiene una estabilidad y a partir de allí le toca, bueno, ir a buscar el premio de participar, de ser de los mejores. El jugador argentino tiene una sed de competencia, pero total, te lo dicen cualquiera que tiene un compañero argentino en algún deporte y lo incorporan en algún equipo de liga. Bueno, no quiero decir, te aprovecho vos en España que vivís allá, pero allá los testimonios de los jugadores españoles en todo, en el básquet, en el fútbol, cuando hablan de lo que te hace uno o dos argentinos dentro de un plantel, que empiezan a contagiar. Sin embargo, el jugador europeo a veces tiene otro tipo de mentalidad. Es más, entiende más que esto es un deporte profesional, que es la elite, que es otra cosa. Acá el espíritu amateur todavía lo seguimos teniendo, lo seguimos manteniendo a nivel, cuando se llega al profesionalismo, por lo menos era así hasta hace un tiempo. No quiero decir que sí se mantenga al 100% esto, pero es una característica y que uno no la debe dejar de aprovechar. Me parece que en el caso del rugby se aprovechó esta camada que cambió un poco esa historia, y en otros deportes se dejó pasar un tren que no sabe si vuelve rápido.